Hola chicos, bueno pues hoy vamos a ver cómo hacer tablas de verdad en la lógica proposicional. Antes de empezar con las tablas de verdad, tengo que recordar que es una fórmula bien formada. Una fórmula bien formada puede ser una letra, la negación de esa letra y las posibles conectivas, las posibles combinaciones que yo tenga con las conectivas lógicas, con la conjunción, disyunción, condicional o bicondicional. Si no recuerdan de qué se tratan estas conectivas, bueno pues aquí lo tenemos. Una negación, pues se va a leer como no P. Una conjunción se va a leer como P y Q. La disyunción se va a leer como P o Q. Aquí aguas con el condicional. El condicional, que es una flecha en medio de la P y de la Q, se lee como si P, entonces Q. Pero solamente lo leemos así. No quiere decir que yo tenga que poner una flecha aquí al lado, antes de la P, para yo simbolizar la sí. Eso no va a pasar, solamente con que yo tenga la flecha aquí en medio P, entonces Q, puedo leerlo como si P, entonces Q. Y con el bicondicional pues no hay tanto problema. P si solo si Q. Ahora lo que a mí me interesa es saber los valores de verdad, es decir, cuándo van a ser verdaderos y cuándo va a ser falsos estas fórmulas bien formadas. Es decir, una tabla de verdad me va a mostrar todos los mundos posibles que existan para determinar en qué situaciones una fórmula va a ser verdadera o va a ser falsa. Pup, 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 pup. Ahí tenemos muchos mundos posibles y efectivamente la tabla de verdad me va a ayudar, es una herramienta que me va a ayudar a visualizar todos los mundos posibles. Pero no se preocupen, no les va a explotar la cabeza. Miren, tiene una nariz. Es muy fácil, ya lo van a ver. Vamos a empezar con algo sencillísimo. La negación. Yo tengo mi proposición P y tengo que puede haber, solamente hay dos opciones, cuando P sea verdadero y cuando P sea falso. Vamos a suponer que P significa el perro ladra. Y entonces yo voy a ir a mi mundo real para ver si efectivamente mi perro ladra. Ahí está mi perro y vamos a ver, ¿ladras perro? ¡Uf, uf! Y pues sí, ladró el perro. Entonces P en este caso es verdadero. Pero si yo voy a mi mundo real y voy a ver si el perro ladra, en esta ocasión no ladró, entonces esta proposición es falsa. Vamos a ver qué pasa con la negación. Si yo digo que efectivamente el perro ladró, pero lo niego, es decir, digo, no es verdad que el perro ladró, pero sí lo hizo, entonces esta proposición va a ser falsa. Por otro lado, si yo digo el perro ladró y vimos que se quedó callado y lo niego, entonces digo, no es verdad que el perro ladró, o sea que sí lo hizo, pero en el mundo real se quedó callado, entonces esta proposición va a ser verdadera. Es decir, con la negación simplemente se van a intercambiar los valores de verdad. Cuando P sea verdadero y se niegue, va a ser falso. Cuando P sea falso y se niegue, va a ser verdadero. Está muy sencillo, ¿verdad? Vamos ahora con la conjunción. Ya voy a necesitar a P y a Q. Y en este caso voy a tener 4 diferentes mundos posibles. Porque si con P solo era verdadero y falso, solo tenía 2 mundos posibles. Ahora, como se duplican las variables, también se van a duplicar los mundos posibles. Y para hacerlo, ahí están los mundos posibles. Y para hacer mi tabla de verdad, voy a utilizar esta regla. La primera variable va a ocupar la mitad de los mundos posibles verdadero y la otra mitad falso. Aquí como solamente tenemos 4 mundos posibles, van a ser 2 verdaderos y 2 falsos. Y la otra regla que deben de saber es que la última variable, en este caso es Q, va a ser siempre una y una y una. Es decir, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Y ahora sí estoy listo para ver mi conjunción completa. Lo que yo tengo que recordar es que en la conjunción solamente va a haber un mundo posible en el que P y Q, es decir, la conjunción completa, sea verdadero. Cuando coincidan que el valor de P sea verdadero y el valor de Q también sean verdaderos. En el mundo posible en el que
el valor de P y el valor de Q sean ambos verdaderos, entonces la conjunción completa P y Q va a ser verdadera. Y en todos los demás casos van a ser falsas. Ahí está. Cuando P sea verdadero y Q sea falso, la conjunción completa, la fórmula completa va a ser falsa. Si P falso y Q verdadero, la fórmula completa falso. Y si ambos son falsos, pues también este va a ser falso. Está fácil, ¿no? Vamos ahora con la disyunción. Para la disyunción, igualmente voy a tener 4 mundos posibles, es decir, 4 diferentes situaciones en las que pueden ser tanto verdaderos como falsos la disyunción completa. Y nuevamente, la mitad de la primera variable va a ser verdadera y la otra mitad falsa. Y la última variable va a ser una y una, verdadero, falso. Ya tengo mi disyunción completa, P o Q. Y en este caso voy a tener un solo caso, un mundo posible en el que P o Q sea falso. Cuando ambos, tanto P y Q, coincidan en el mismo mundo en que son falsos. En este caso, la fórmula completa P o Q va a ser falsa. ¿Por qué? Porque aquí me está dando a elegir. Puedes tener P o puedes tener Q. Y si no tengo ninguna, pues P o Q va a ser falso. En el resto de los casos va a ser verdadero. Ahí está. Me está dando a elegir. Puedes tener P o puedes tener Q. Y cuando tengas uno de estos dos, la fórmula completa va a ser verdadero. En este caso, en el primer mundo posible, ambos son verdaderos, por lo tanto, la fórmula completa es verdadera. En el segundo mundo, P sí es verdadero. Y ya con que P sea verdadero, mi fórmula completa va a ser verdadero. Y en el tercer caso, Q es el verdadero. Y por eso toda mi fórmula completa va a ser verdadero. Es un poco a la inversa que la conjunción. La conjunción era ambos verdaderos y este va a ser verdadero. En la disyunción es ambos falsos y ese va a ser la única falsa. Vamos con el condicional. Si P, entonces Q. Igualmente, 4 mundos posibles porque solamente tengo 2 variables. La mitad verdadero, la mitad falso. El siguiente 1, 1, 1, 1. Y ya tengo mi conjunción completa. Y aquí solamente voy a tener un mundo posible en el que el condicional va a ser falso. Es decir, cuando P sea verdadero y Q falso. ¿Por qué? Porque lo que me dice la fórmula es que cada vez que pase P, yo te garantizo que va a ocurrir Q. Y en este mundo posible me dice, efectivamente pasó P, pero no ocurrió Q. Entonces la fórmula va a ser falsa. Y en el resto de los casos va a ser verdadera. Cuando ambos son verdaderos va a ser verdadero. Aquí, fíjense bien, dice, cada vez que ocurra P, va a ocurrir Q. No ocurrió P, pero sí pasó Q. Aquí lo que nos importa es el consecuente, es decir, la consecuencia. Pudo ocurrir Q por otras causas que no sean P, pero con que ocurra Q, con eso va a ser verdadero. Y en el último caso, ambos son falsos, también es verdadero. ¿Por qué? Porque me dice, no ocurrió qué, no ocurrió P y tampoco ocurrió Q. Pues entonces en ese caso es verdadero. Si no pasa P y no pasa Q, pues se me está diciendo la verdad. ¿Por qué? Lo que me dice la fórmula es, si pasa P, también va a pasar Q. Y no pasó P, tampoco pasó Q. Por lo tanto es una verdad. Vamos con el bicondicional. El bicondicional es más simple que el condicional. No se espanten, no va aumentando de complejidad. 4 mundos posibles. Mitad verdadero, mitad falso. Después 1 y 1. Y ya tengo mi bicondicional completo. P, sí, solo sí, Q. Y aquí solamente va a haber 2 casos en los que va a ser falso. Es decir, vamos a tener 2 casos en los que también va a ser verdadero. Aquí lo que me va a decir, solamente cuando pasa P va a pasar Q. Y viceversa, solamente cuando pase Q va a pasar P. Aquí no pasó Q, pero sí pasó P.
porque la fórmula me dice o pasan los dos o no pasa ninguno, entonces es falso. En el tercer mundo no pasó P, pero sí ocurrió Q, tampoco, porque me dice que los dos tienen que ocurrir para que esto ocurra, para que la fórmula sea verdadera. Y por lo tanto, los dos de abajo, los dos restantes, el de hasta arriba y el de hasta abajo, van a ser verdaderos. Sí pasó P y sí pasó Q, es verdadero. Y no pasó P, pero tampoco pasó Q, entonces también es verdadero. De esta manera me quedan dos mundos posibles en los que sea verdadero y dos en los que sean falsos. Una fórmula sencillísima de aprendernos es cuando los valores de verdad sean iguales, entonces va a ser verdadero. No importando que sea verdadero o sea falso, la fórmula completa va a ser verdadera. Cuando los valores sean diferentes, van a ser falsos. Y ya, eso es todo. Las reglas son muy fáciles de aprender. En el próximo video vamos a aprender a hacer fórmulas un poquito más complejas con 3 variables como esta. Y un poquito más, 4, 5, 6 variables. Ya de ahí el cielo es el límite para ustedes. Con que aprendan estas reglas básicas pueden hacer cualquier tabla de verdad y descubrir en qué mundos posibles su fórmula completa va a ser verdadera o va a ser falsa. Muchas gracias por ver, comenten si les gustó, si quieren algún otro tema. Les dejo muchas letritas de amor. Ah, no, no es cierto. Y pues ya, estudien. Bye.